Bueno, ¿cómo van? Bien. ¿Bien? ¿Cómo vienen con la lectura del libro? ¿La llevan? ¿La llevan a tiempo? ¿Van bien o vienen? Claro, hay que dividirlo en hojas y en tiempo por día, Sí. más o menos. Y ahí darle. La cuestión es poder llevar Sí. el tiempo, ir leyéndolo, y si lo podemos leer antes de la clase, mejor, porque se disfruta un poquito más. Hoy tenemos la unidad 3, empezamos la unidad 3, que es dotados para servir, es el servicio cristiano en las epístolas. ¿Se acuerdan que en la unidad 1 habíamos visto el servicio cristiano, el servicio en la persona del Señor Jesús, ¿no? Y en la unidad 2 vimos el servicio en la primera iglesia, en los hechos de los apóstoles, en realidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver también en esta unidad 3 el servicio, pero en determinadas personas que se nombran en el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a ver en especial es el uso de estos términos, que es diaconía, que significa servicio, o el término diáconos, que significa siervo, o diaconeo, que es servir. La verdad es que el texto es bueno, es profundo, porque busca en cada situación en donde se nombra esta palabra, donde se utilizan estas palabras, y es profundo en ese aspecto, pero a la vez se hace un poco tedioso. Se hace un poco tedioso todo el estudio. Yo les marqué para que siempre tengamos presente arriba lo que significa diaconía, diáconos y diaconeo, ¿no? Y el autor del libro da en principio algunas estadísticas, de las cuales yo no voy a hablar. Ustedes lo tienen ahí para leer. Él nombra cuántas veces se nombra la palabra diácono, siervo y montones de cosas que son lindas las estadísticas, pero no hacen al saber nuestro de lo que significa, ¿no? Y después él habla de algunos pasajes en donde se nombran estas palabras, pero que no tienen que ver mucho con el servicio. Dice en 2 Corintios 3:3 que somos cartas leídas o cartas servidas. Ahí utiliza el término diaconeo, pero en realidad está hablando de que somos cartas, no del servicio en sí. También en Gálatas 2:17 cuenta que él estaba al servicio del pecado, y ahí se utiliza la palabra diáconos, ¿no? O en 1 Pedro 1:12 dice que los profetas nos bendijeron a nosotros con su servicio, pero no tiene que ver con nuestro servicio. Y en 2 Corintios 11, del 13 al 15, habla de los falsos apóstoles que son servidores a sí mismos, que se sirven a sí mismos, y no tiene que ver con nosotros. Ahora, también hay otros pasajes donde habla del servicio de los ángeles, del Espíritu de Cristo también. En Hebreos 1:1 dice que los ángeles son ministradores, o sea, utiliza la palabra diaconía para nuestro servicio, ¿no? En 2 Corintios 3, del 7 al 9, aparece 4 veces el término diaconía, pero no se refiere a nuestro servicio. No me acuerdo ahora qué decía el pasaje. A ver, lo podemos leer rápidamente. 1 Corintios 3, del 7 al 9. Dice, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores o siervos, diría en otra versión, de Dios, y ustedes son el campo de cultivo. Acá el apóstol Pablo, ahora me acuerdo, le está hablando a los corintios de que ni él ni Apolos
son importantes ni su servicio. No tiene que ver en sí con nuestro servicio. Y en Romanos 15:8 dice que dice que Cristo se hizo servidor de los judíos, pero no tiene que ver tampoco con el contexto en que Pablo lo escribe con nuestro servicio. Hice allí un breve resumen de todo lo que el autor explica y que bueno, es bueno leerlo, pero no es tampoco de importancia, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos siempre de servicio, podemos verlo en dos aspectos. Siempre lo podemos ver en el aspecto material o en el aspecto espiritual. ¿En cuál te quiere usar el Señor? ¿Cuál es de estos aspectos el que vos sentís que el Señor te puede usar? O te puede usar más, porque a veces te utilizan la parte material. ¿No pueden ser ambos? Otras veces te utilizan la parte espiritual. A veces la parte material no lo tenemos tan a mano como la parte espiritual. Ver la necesidad del otro no nos implica un costo del bolsillo y siempre lo podemos hacer. Aunque hay veces que esto nos puede costar la vida. No todo es tan sencillo. Cierta vez, un cliente mío, ¿por qué digo esto? Un cliente mío estaba en su negocio y vienen a asaltarlo. ¿No? Lo vienen a asaltar, le ponen el revólver en la cabeza y le dicen, vos sos cristiano, ¿no? ¿Qué hubieran contestado? Sí. Él dijo que sí, ¿no? Él dijo que sí. Se fueron y lo robaron. No sé, capaz que eran ladrones cristianos, pero... ¿Pasó en serio? Pero, sí, esto pasó en serio. Esto pasó en serio. Entonces, bueno, No puedo creer, no le robaron cuando él dijo. no le robaron, pero la situación la vivió, ¿no es cierto? No podemos decir que fue una situación de servicio. El servicio fue manifestar a Cristo diciendo, sí, soy cristiano. Soy cristiano, ¿no? Una nueva forma de llevar el Evangelio, no estamos enterados. Evidentemente él venía llevando el Evangelio de alguna manera, porque estos ladrones sabían que era cristiano. Estos ladrones sabían que era cristiano. No podemos saber, ni vamos a saber hasta el día que estemos en el cielo o que me lo vuelva a encontrar, ¿por qué pasó esto? ¿No? Pero es una situación en extremo límite. A mí me asaltaron hace poco, ¿no? En septiembre me asaltaron. Y también tuve el revólver en la cabeza, pero no me preguntaron si era cristiano. La verdad, no me preguntaron si era cristiano. También le hubiera dicho que sí, porque la verdad que tenía tanta paz en el momento y vi la mano del Señor cuidándome, ¿no? Pero no me preguntaron esto, ¿no? Pero él sí. Bueno, volvamos al tema, no me quiero dispersar. Diaconía en las autoridades. Acá en Romanos 13:4 nos habla de las autoridades, pero no de las autoridades de una iglesia, nos habla de las autoridades en cuanto a los gobiernos de cada país. Hoy vamos a leer, tengan la Biblia a mano porque vamos a ir leyendo algunos pasajes, o el celular con la aplicación, ténganlo a mano porque vamos a ir viendo. Entonces, dice en Romanos 13:4 el apóstol Pablo que el gobernante está al servicio de Dios para nuestro bien. Y entonces el mismo Romanos dice que por eso debemos someternos a las autoridades. Ahí, como buenos cristianos, tenemos que ser cautos,
en nuestra forma de expresarnos, en lo que decimos con respecto a los gobiernos, estemos, no estemos de acuerdo. Tenemos que ser cautos y tenemos que someternos a las autoridades porque dicen que están al servicio de Dios. En otras palabras, en otros pasajes dice que Dios pone y saca reyes. Te guste o no te guste, el que tenemos es porque Dios lo puso. ¿No es cierto? Sí. No, esto a veces, si no quiero contar demasiado ni irnos demasiado sobre ese tema, pero es polémico porque en alguna medida leído así te da la sensación de que, bueno, hay que decir sí a todo. hay que decir sí a todo. Sí, sí, tampoco es así. O sea, hay un límite como cristianos que tenemos que ver que esas autoridades uno no tiene que buscar la forma violenta de bajarlas, pero tampoco el sometimiento no es el hecho de decir, o sea, hay un sí, amén a todo. límite ético y hay un límite moral sobre lo que hacen los gobiernos. Por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo, ese jugó la vida y por lo que hizo, el régimen nazi lo ahorcó en un campo de concentración, por más que... Pero así como estuvo él, y él abiertamente se opuso. ¿Por qué se opuso? Pero no que se oponía a las políticas de gobierno, sino por el hecho de decir, vinieron por la iglesia y están metiéndose, incidiendo el gobierno en la vida de la iglesia y eso no está bien. Y yo no me voy a sujetar a ese tipo de cosas. Entonces el resto iba por otro carril. Claro. Ahí era el tema. Pero es que Dios dice en todo, Pero, aunque no esté claro, pero no metiéndote en la vida de la iglesia. O sea, en la iglesia él no podía predicar a los judíos, él no podía decir algo, o sea, él no podía, el Führer era más que Cristo. O colgar ¿sabes? los Claro. estandartes nazis. Claro. O colgar ese tipo Claro. de cosas. No, y lo mismo pasa con esto que se aprobó sobre la ley del aborto. Es algo que va en contra de lo que Dios quiere. Hay cosas en las que nosotros tenemos derechos como para votar. Y entonces tenemos que tener la conciencia de eso, que no es de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una revolución en contra? No, hay que mantener la paz. El servicio en realidad, en ese caso el servicio va por otro lado porque también dice que nosotros debemos orar por las autoridades que están en eminencia. Por supuesto. Nuestro servicio tiene que ir por ahí porque si nos ponemos a reflexionar, si todo el pueblo cristiano orara como correspondería por las autoridades, quizás no estaríamos tan como estamos. Tal cual. Dice, si mi pueblo se humilla y ora, yo voy a escuchar. Claro, yo, la acotación al tema. Dios permite que estas autoridades que tenemos nosotros fuera posible que las tuviéramos, pero no sería un propósito de Dios para que la iglesia tomara auge sobre las cosas que no están bien, de ponerlas de manifiesto. Muy probablemente, muy probablemente. Siempre tenemos que ser boca de Dios en lo que está mal y en lo que está bien, ¿no es cierto? Lo que decía María Laura, dice en 1 Timoteo 2, 1 y 2, que nosotros debemos orar por los que están en eminencia. Y también en Romanos 16 dice que debemos pagar los impuestos, porque debemos ser ejemplo, ¿no es cierto? Hay veces que no llegamos, hay veces que se complica, bueno, habrá moratoria, Dios te va a dar la forma de poder mantenerte lo más santo posible siempre que estemos en su camino. Ahora, también hay diaconía de los bienes materiales, tomando como referencia los pasajes de 2 Corintios 8 y 9, vemos el uso de los términos, no puedo leer de acá, de los términos diaconía y diaconeo para hablar de la ofrenda. Indica que estas palabras pueden aplicarse a la ofrenda en sí o a su administración. ¿Qué pasaba? Acá el apóstol Pablo, en estos capítulos, les habla a los corintios de la ofrenda que había recibido y de que él llevaba la ofrenda y aparte administraba esta gran ofrenda. Entonces, no solamente es una responsabilidad de servicio el ofrendar para el Señor, para la iglesia, para los que necesitan, sino también el administrar
ese dinero que Dios nos da. Y en esto también tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da a nosotros. Es claro que para Pablo una manera de ver la ofrenda era como un servicio que uno rinde a las personas necesitadas por medio del dinero. Además, el acto de juntar la ofrenda, administrarla responsablemente y hacerla llegar a los destinatarios es en sí un servicio cristiano. Muchas cosas en las que Dios nos puede usar y puede usar nuestro servicio. Amén. Y acá vamos centrándonos más en el tema, en la diaconía de los diáconos. Yo acá les voy a pedir que lean. Alguno que lea el pasaje de 1 Timoteo 3, del 1 al 13, y otro que lea Filipenses 1:1. Tengo 1 Timoteo 3. Dale. Lo leo en la NBI. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos, igualmente, deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Qué bueno, algunos requisitos. ¿Quién tiene Filipenses 1:1? Yo lo tengo. Dale. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Bien. Pablo le estaba hablando allí en Filipenses 1:1 a los obispos y diáconos. Los obispos hoy podríamos decir que son los pastores. El término obispo se utiliza en ciertas ramas de los protestantes, como por ejemplo los anglicanos, ¿no es cierto? O a veces entre los mismos católicos. Entre los evangélicos es raro que se nombre un obispo. Pero es lo mismo que un pastor, que un anciano, que un sobrevedor, como se le dice en algunas otras denominaciones, ¿no es cierto? Alguien que ejerce autoridad dentro de la iglesia. Ahora, el diácono siempre se habla como un siervo, pero no es cualquier siervo. Es un siervo que también tiene autoridad. Fíjense que acá el apóstol Pablo les está escribiendo y da requisitos para estos siervos también, que son comparables a los del obispo, a los de los pastores, ¿no es cierto? Que son, digamos, una especificación, tengamos en cuenta que lo está escribiendo a una iglesia gentil. Son los mismos requisitos, simplemente que ampliados, que lo que pedían cuando se eligen los primeros 7.
de buen testimonio. De buen testimonio, que O sea, ahí conocedor. está resumido, pero ese buen testimonio es todo esto que Pablo desgrana así. Entonces les está diciendo, por una cuestión, estos tenían un trasfondo cultural distinto, evidentemente griego, ya no había tanta, digamos, tanta pertenencia judía, entonces desgranaba lo que dice, que tengan buen testimonio, que hagan esto, esas tres cositas están desglosadas en todo lo que dice En Pablo. todo esto que está diciendo. Sí, por eso dice, de modo que el diaconado, más que un honor o una distinción personal, es una oportunidad para servir. O sea, Dios nos llama, pero nos pide que tengamos testimonio. Nos llama a servir, nos pide que tengamos testimonio, que seamos ordenados en nuestras vidas, que los de afuera hablen bien de nosotros. Y eso es importante, ¿no? Y si bien es un honor que te llamen diácono, en nuestra iglesia aquí no se utiliza el término diácono realmente, está el pastor y somos diáconos los que servimos, pero sin título, ¿no es cierto? En otras iglesias le dan a este término una importancia un poquito mayor, pero lo importante es que es una oportunidad para servir, como la que todos tenemos. Los 7 a los que se refiere Hechos 6 del 1 al 7, que recién nombraba Martín, tenían una función eminentemente práctica, que era la de administrar ayuda. Pero esto no justifica el ministerio de los diáconos a la distribución de ayuda material únicamente. O sea, no es que tiene que ser el diácono con un oficio. Yo asistí a una iglesia donde había un diácono para la administración, ¿no? Un diácono para los jóvenes, pero había un diácono para la limpieza. Tenía el oficio, nada más. Y parecía que estaba encasillado, ¿no? En realidad no estaba encasillado, pero a veces se le ponían como títulos, ¿viste? A alguien, a la persona que estaba en autoridad sobre determinados ministerios. Bueno, Felipe es uno de esos casos. Felipe Que él estaba dentro de la gente que servía, que estaba dentro de los 7, y empezó a predicar. tal cual. Lo mismo que Esteban. Eran evangelistas puros. En Filipenses 1:1 y en 1 Timoteo 3 del 1 al 13 confirma que los diáconos son colaboradores de los pastores en su tarea y sus requerimientos son similares a los de los pastores. Bien, seguimos avanzando. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. La diaconía de Pablo. Ahí, vamos a ver 1 Corintios 3:5 y otro que busque 2 Corintios 3:5. ¿Quién tiene 1 Corintios? Dale, Martín. No tengo la segunda de Corintios 3:5, por eso. Vos tenés segunda. La primera, ¿quién tiene? 1 Corintios 3:5. ¿Tenés? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Bien. Pablo y Apolos eran servidores en las manos de Dios, usados para el crecimiento que Dios da. Igual que vos. Servidor del Señor. Igual que vos. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 3:5? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién te da la capacidad? El Señor. ¿Quién te va a dar la palabra cuando tengas que hablar? ¿Quién te la va a dar? Yo no sé si te pasó, a mí me ha pasado, de tener una situación donde digo, no me puedo callar, y entonces hablo.
Y después, claro, después viene el enemigo y te dice, pero ¿por qué no le dijiste tal cosa y de esta manera? Porque, ¿cómo no? Y entonces hasta que un momento dije, basta. Lo que el Señor me dio en ese momento para decir es lo que dije, ¿no? Siempre hablando de su testimonio. Siempre vamos a pensar que podríamos haberlo hecho mucho mejor. Pero ¿sabes qué? Lo que le decís es lo que Dios te dice que le digas. Y créelo. Y tenés fe en eso. Porque el que te da la capacidad es el Señor. No sos vos, no es tu conocimiento. Es el Señor que vive en vos. Todo diácono del Señor se hace la misma pregunta. Para este servicio, ¿quién es suficiente? Es una pregunta retórica cuya respuesta es clara. Nadie. Nadie es suficiente. Sin embargo, Dios puede hacer que sus siervos sean suficientes con la suficiencia que solamente viene de Él. El apóstol Pablo dice, para esto, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Pero Dios nos da la capacidad de poder servirle en toda ocasión. En toda ocasión. Amén. No sé si me pasé una. No. A mí me gustó la frase cuando hablas de esto. En el libro hay una referencia, dice la Madre Teresa, se refería a sí misma como un lápiz en las manos de Dios. Sí, no lo anoté, pero estaba buenísimo. Ella se refería como un lápiz en las manos de Dios. Y sin duda somos así, ¿no? 2 Corintios 6:3. Dice que el apóstol se esfuerza para no ser motivo de tropiezo a nadie, con el fin de que su servicio o diaconía no sea desacreditado. El pasaje enfatiza la importancia del ejemplo en el servicio y nos advierte con respecto al costo de nuestro propio servicio. A ver, eso yo ahí medio me trabé, lo estaba leyendo. Bueno, ¿esto qué significa? Significa testimonio. Se esfuerza para que su testimonio no desacredite todo lo que él está obrando en el servicio al Señor. A ver, por ejemplo, yo les quiero dar un ejemplo. Cierta vez Dios nos proveyó de una casa para vivir, ¿no es cierto? Y un día vinieron en esa casa que tuvimos algunos inconvenientes, ¿no? Porque me querían echar del lugar donde Dios nos había dado para vivir, y en realidad fue un regalo, nuestro primer departamento fue, ¿no? Y realmente fue un regalo de Dios, y les cuento, es larga la historia, pero fue un regalo de Dios. Pero la cuestión es que nos querían echar, ¿no? Y entonces en un momento, un tiempito después de esta situación que no fue nada linda, hicieron una tarea comunitaria en el barrio, y yo fui a trabajar. Y entonces, una semana después, me encuentro con el que me quiso echar y dice, ojalá todos fueran como Marcelo Garibotti, que viene a hacer la tarea aunque no la pasó bien. Eso es no desacreditar el testimonio. Perdonen que me ponga como ejemplo, pero me viene a la cabeza, y es algo que me golpeó, porque otra vez, no fui yo quien lo hizo el Señor. Y nunca más tuvimos problemas. Hasta el gobierno me pagó la escritura de mi casa. Miren qué regalo, fue una cosa impresionante. Primera Timoteo 1, del 8 al 12, dice, nos enseña que un llamado al servicio es evidencia de la confianza que el Señor tiene en la persona que ha sido llamado. Esto debe ser motivo de gratitud
y de gozo. Yo quiero que lo leamos. Primera Timoteo, lo voy a leer yo. Primera Timoteo 1, del 8 al 12. Lo voy a leer en la NBI. Dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo el que está en contra de la sana doctrina. ¿Es este el pasaje? Enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Me parece que anoté mal el pasaje. Pero bueno, no importa. Lo que sí anoté bien es lo que dice ahí. Es motivo de gratitud y gozo porque el servicio nos muestra que Dios puso su confianza en nosotros. Él puso su confianza en nosotros. Por eso nos llama a que lo sirvamos. Y uno no tiene por empleado un inservible. No tiene por siervo a alguien que hace todas las cosas mal. ¿No es cierto? Pero Dios puso su confianza en nosotros al respecto. ¿Sí? 2 Corintios 4:1 nos enseña que el apóstol no se desanimaba en su ministerio a pesar de los obstáculos y las dificultades. 2 Corintios 4:1 dice así. Espero en este no haberme equivocado. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Y la tentación a desanimarse y abandonar siempre es real. Hay veces que caemos en el desánimo, en lo que estamos haciendo. Cuando vos formás tu grupo pequeño y empezás a tener un grupito y la primera vez vienen 10 y sos feliz y la segunda vez viene 1 o ninguno. Y entonces parece que el mundo se te viene abajo. La tercera vez vienen 5 y la cuarta vez no viene nadie de nuevo. Dice, ay, no valgo nada, ¿viste? Y te querés desanimar, ¿viste? El harakiri es poco, ¿no es cierto? Para hacerse. Pero no hay que decaer. Cuando Dios te da las herramientas para servirlo, va a haber siempre situaciones. Vas a predicarle a alguien que en lugar de aceptar el mensaje te va a insultar, te va a decir, no, Dios no me quiere, Dios no existe, no, ¿viste? Y no vas a saber cómo entrarle, pero no por eso no tenés que seguir predicando, no tenés que seguir hablando, tenés que seguir haciéndolo siempre. Tenemos que seguir haciéndolo. 2 Corintios 5:18. ¿Alguien quiere leerlo? Ya el próximo vamos a ir preparándolo desde antes, miren. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio le dio al apóstol Pablo? Reconciliación. ¿Y a quién nos dio este ministerio? A nosotros. El ministerio de la reconciliación. Pablo dice que Dios le había dado este ministerio y ningún servicio que se pueda rendir es más importante que el de la reconciliación. Dice más adelante, por favor, reconcíliense con Dios, le dice a los corintios, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos
este mismo ministerio, no solamente de la reconciliación con Dios, sino de la reconciliación entre hermanos, entre las personas, entre los que vemos que andan peleados con la vida. Bueno, yo les doy ejemplo de mi propia vida. ¿Qué quiere que les diga? Hace poco me quedé con la camioneta. Un día fui a visitar a mi hija. Cuando salgo a la 1 de la mañana, la camioneta hizo ¡tuc! Estaba muerta la camioneta. Y entonces tuve que terminar pidiendo la grúa. Yo me imaginé que era la batería. Bueno, es la batería. Vienen un par de venezolanos que llegaron a las 3 de la mañana. Eran unos tumbetas estos venezolanos, ¿viste? Porque estaban negativo con el país, negativo con todo, ¿no? Y por supuesto, les hablé de reconciliarse con Dios, porque realmente el tipo viene de un país que está destruido 10 veces peor que el nuestro, ¿no es cierto? Pero veían todo lo negativo de nuestro país. Y yo le digo, mirá, con tu actitud no vas a estar bien, ni en tu país, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en la luna, no vas a estar bien en ningún lado, hasta que no te tengas un encuentro personal con Cristo. Bueno, y le hablé de Cristo, ¿no? Me agradeció por las palabras, pero el ministerio de la reconciliación es esto, poder hacer que las personas puedan verse y puedan ver a Dios, y puedan ver a Dios actuando, y puedan también no solo reconciliarse con Él, sino con el que está al lado. ¿Amén? Amén. Siempre se refiere a todo, en todo su servicio, a cubrir tanto las necesidades materiales como espirituales. Es tan importante una como la otra. Amén. Y acá vamos a ver diaconía de individuos. No sé si estoy yendo medio rápido o no. Estoy bien. Y vemos Timoteo. A ver, ¿quién tiene? Alguien que busque Filipenses 2:20. ¿Quién busca Filipenses 2:20? 2:20 y 21. Vos lo buscas. Alguien que busque Colosenses 4:17. ¿Quién me busca Colosenses 4? Vos buscás Colosenses 4:17. Alguien que busque 2 Timoteo 4:11. Ahí, María Laura. Bien, por ahora, a ver, vamos a ir buscando algunos más. Así. Efesios 6:21. ¿Quién me busca? Vos buscás Efesios 6:21. ¿Y Colosenses 4:7? Vos buscás Colosenses 4:7. Bueno, y también usás Colosenses 1:7, porque lo tenés ahí cerquita. 4:7 y 1:7. Bueno, ahí tenemos ya para mirar algunos. Así ya tenemos rápido. ¿Qué dice Filipenses 2, del 20 al 21? No hay otro como Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Bien. No tengo a ningún otro que comparta el mensaje, decía el apóstol Pablo, como lo hace Timoteo. Él es un siervo fiel, decía Pablo. No tengo a ningún otro que se preocupe de veras por el bien de ustedes. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo, dice en otra versión. El siervo verdadero es aquel que se preocupa por el bien de aquellos a quienes sirve y está atento al interés de Jesucristo y no se concentra en su propio interés. Acá hay algo importante que aprendemos. Dice que Timoteo se preocupaba por los otros. Y a veces vieron que pasa que nos piden oración por algún tema y nosotros decimos, sí, voy a orar. ¿Y después qué pasa? A veces oramos, a veces no oramos. Pero a veces oramos, pero después no le preguntamos a la persona, che, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue con esto?
A mí me pasa esto. Yo ahora procuro, cada vez que le digo a alguno que voy a orar, procuro anotármelo. Y después procuro preguntarle. Porque es importante que no solamente seamos siervos en oración llevándolo al Padre, primero que nos acordemos, pero después no solamente que le llevemos al Padre, sino que le preguntemos a la persona, che, ¿qué pasó? ¿Cómo fue con esto? ¿Cómo saliste de esta situación? ¿Pudiste salir? ¿Estás todavía en la situación? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? ¿Puedo orar por vos? ¿Podemos buscar ayuda? Que la persona no se sienta sola. No es una cuestión de orar nada más. El Señor Jesús nos enseñaba, le enseñaba a sus discípulos de que no, el Señor Jesús no, Santiago enseñaba en su carta que era necesario que obremos conforme a la necesidad de las personas. No le podíamos decir a la gente, sí, tenés frío, entrá, voy a orar por vos, calentate y Dios te va a alimentar. Y no darle ni el alimento ni darle el abrigo, ¿no es cierto? Cuando por supuesto tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo mismo en la oración, cuando nos piden que oremos. Y Timoteo es un ejemplo de esto, uno que se preocupaba por aquellos a quienes servía. Por eso el apóstol Pablo decía, no tengo a ningún otro como él. No tengo a ningún otro. Amén. ¿Quién tiene ahí? Colosenses 4:17. Dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Bien, Arquipo. Arquipo fue un siervo del Señor. Pablo lo exhorta a que se ocupe de cumplir el ministerio. ¿Por qué? Porque aparentemente era pastor en la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas se armó en su casa, aparentemente. Y entonces el apóstol Pablo lo exhorta a seguir fiel en ese servicio que él estaba haciendo a los cristianos. Amén. Vamos a Marcos, 2 Timoteo 4:11. Esto de Arquipo lo vemos también en Filemón 1:2. Miren, eso lo voy a leer yo. Filemón 1:2. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. La casa de Arquipo estaba abierta para que la iglesia pudiera congregarse, y él estaba en Colosas. ¿Sí? Muy bien. 2 Timoteo 4:11. ¿Quién no tiene? Está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Toma a Marcos tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Esta es una historia tremenda. ¿Saben quién es Marcos? Claro, el que había tenido problemas con Pablo. Tuvieron ahí una ruptura entre ellos, una relación que ahí se cortó. Y Pablo ahora lo vuelve a llamar a Marcos, pasaron 15 años después. Tal cual. Lo vuelve a llamar. ¿Cuándo fue la pelea, la discusión? Y eso fue cuando estaban con Bernabé. Con Bernabé, eso. Eran amigos ellos y dividen el camino. Es algo así muy... Eran compañeros de ministerio, claro. Habrían hecho 2 viajes misioneros. Claro. Pero en un viaje misionero, Marcos se vuelve. Si había algo le
había pasado a Marcos? ¿No había podido entrar a una ciudad por determinada cuestión? ¿Algo había sucedido muy puntual ahí? Marcos, Juan Marcos, Juan sería Marcos. correcto. Juan Marcos era un chico, por lo que se sabe por historia paralela, ¿no?, a la Biblia. La Biblia da muy pocas cosas. Era un chico bastante particular. Yo voy a leer una cosa de él, que él por pudor no dice que es él. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. En la casa de Juan Marcos, ¿Ese Juan Marcos? en la casa de Juan Marcos fue donde se celebraba la cena, donde van a buscarlo a Jesús. Y entonces él era un adolescente, y claro, el personaje de moda está en mi casa. Me habían dicho, quédate acá, porque no fue una turbita sino más, como una... Entonces, él siempre quedó ligado a la iglesia. Él vio a Jesús con sus propios ojos, él estuvo compartiendo con él. Entonces lo empezaron a llevar, porque era un chico bueno de iglesia, pero era un alto pecado como yo fui en algún momento. Como vivíamos en la iglesia, estábamos acostumbrados a que todo era una cosa. Entonces, esos caprichos son los que después derivan. Claro. Y Pablo no tenía tiempo para perder con un nene caprichoso. Claro. Entonces, creó un desacuerdo, todo, pero no es que hubo, y eso está bueno, hay un libro que no se edita más, se llama Cuando los santos se pelean. Y este es un caso arquetípico, está buenísimo. Pues los santos se peleaban, pero no se odiaban ni guardaban rencores. Sí, tenían sus problemas. Listo. Pablo y Bernabé se separan. Pedro lo discipuló. Y Pablo le agarró a Timoteo. Pero Pedro lo discipuló después que se fue con Bernabé. Dice que Bernabé tuvo una se lo paciencia llevó santa con Juan Marcos. tal cual. Y era lo que le decía Ellos- a Pablo. Y Pablo ahí muestra su carácter. Porque es como que en ese momento se puso obstinado y dijo No, ninguna- pero 15 años después, 15 años después. no hay que escupir al cielo. Eso nos enseña primero. Y segundo, que el Señor siempre da nuevas oportunidades. Siempre. Es una historia apasionante. No Bernabé. Y Bernabé era esa característica que tenía, de que él era, pero incentivaba a que otros divino. fueran. Sí, Y era sí. capaz de correrse al costado Sí, para sí. que esa persona avanzara. Tal cual. Y él, como vimos la otra vez, como vimos en la clase pasada, vieron en la clase pasada, el nombre de Bernabé, el hijo de consolación, ¿no? En su propio nombre estaba marcada, ¿no?, lo que él sería, una persona que consuela. Había hecho lo mismo. Había hecho, Bernabé fue el que lo trajo, el que lo presentaba. Dice la valentía de Bernabé, ahí corrió un riesgo importante, porque Pablo tenía su antecedente, venía con su historia. Sí. Sin embargo, él intercedió y él se lo presentó a los apóstoles. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, Tal cual. Podía desprenderse de los prejuicios, no les dejaba esa marca, esa etiqueta, te equivocaste, ya está, no sabes, no. Claro. Tal cual, tal cual. ¿Cuánto para aprender de esto, no? No etiquetaba a las personas. Muy bien. Por otro lado, vemos el valor de la tarea de Bernabé, quien lo tomó consigo, lo llevó a Chipre, valorando su persona y ayudándolo a crecer. Después sabemos que el apóstol Pedro estuvo con él, lo discipuló y a través de eso escribió el libro de San Marcos, el libro de Marcos, que hoy es que fue el primer evangelio. El primer evangelio que se escribió fue escrito por aquel desechado por el apóstol Pablo. ¿No es cierto? Dios siempre da oportunidades. Bueno, Tíquico, habíamos dicho, alguien que vea Efesios 6:21 y Colosenses 4:7. ¿Quién tiene Efesios 6:21? Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Y en Colosenses 4:7 dice, Tíquico les contará con detalle cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. ¿Qué dice que era? Un fiel amado. Un fiel amado y un Fiel colaborador. excelente colaborador.
Tíquico cumplía la función de llevar la carta. Llevó la carta de Pablo, estando preso en Roma, llevó la carta a Éfeso y a Colosas. Portador de cartas. Era su servicio. Seguramente era mucho más. Él no solo debía dar cartas, sino dar los informes a las iglesias sobre la situación de Pablo. ¿A qué les suena esto? ¿Tenemos tíquicos acá en la iglesia? ¿Qué creen? ¿Tenemos tíquicos en la iglesia? ¿A quién tenemos como tíquico? Lo tenemos acá adentro. Sí, a Marcelo Jiménez, por ejemplo. Marcelo, la esposa de Marcelo, nos informan de todo lo que pasa en las obras misioneras. Cuando hacen los sábados los encuentros misioneros y tenemos un panorama, o cuando traen a alguno de los misioneros que han podido viajar, ellos están informando, están haciendo la obra de Tíquico y no le damos toda la importancia que como iglesia merecen. Yo reconozco esto, pero toda la iglesia no le está dando a esto la importancia que esto tiene. Tíquico era un siervo que daba informes de todo lo que Pablo hacía. ¿Por qué? Porque las iglesias también ofrendaban y necesitaban saber cómo estaba Pablo, aparte de que era parte de su crecimiento el apóstol Pablo. Este ejemplo sugiere la variedad de posibilidades en el servicio. Acciones en que no hemos pensado, como ser el portador de una carta, pueden ser consideradas actos de servicio. Y vamos a ver a otra más. Colosenses 1:7. Lo tenías vos, ¿no? Sí. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Epafras. Aparentemente fue uno de los fundadores también de la iglesia de Colosas. En Colosenses 4:12, lo voy a leer yo. Colosenses 4:12 habla también de Epafras. Dice, les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes. A los colosenses le está escribiendo, ¿no? Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Epafras fue fundador de la iglesia de Colosas, pero a la vez dice que se mantenía firme en oración. Otra vez le voy a contar algo. En la iglesia donde estuve antes, servía en la alabanza, y en todo lo que era teatro. Hicimos muchas cosas en cuanto a la evangelización con mi señora, ¿no? Pero había una mujer mayor que tenía un problema de salud y no podía dormir. Entonces venía cada domingo y me decía, esta semana me desperté de madrugada todas las noches y oré por vos. Y me lo decía siempre. Yo no sé de qué cosas me habrá librado el Señor, pero cuando ella partió, pensé, ¿y ahora quién va a orar por mí? ¿Quién va a orar por mí? Esa mujer me sostuvo y sostuvo a mi familia sin que se lo pidiera durante años.
un ministerio de oración. No podía hacer otra cosa. Su salud no le permitía, pero no dejaba de servir al Señor. Hoy estará gozando con el Señor allí y seguirá viendo el fruto de sus oraciones. ¿Cuánto podemos hacer aunque no nos demos cuenta? Amén. Amén. Ciertamente ninguna otra virtud supera la de la fidelidad de la oración por la congregación, porque uno sirve de manera tan especial que se justifica el ser designado como fiel ministro de Cristo. Esta hermana era una fiel ministra de Cristo. Amén. Febe, Romanos 16, 1 y 2. ¿Alguien lo tiene? Sí, María Laura. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cuanta cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe, ha ayudado a muchos y a mí mismo. En algunas versiones le dice diaconisa, en otros solamente servidora, pero dice que ha ayudado a muchos y a él mismo. Y pide que la tengan en cuenta. No hay distinción de sexo para servir. No tenemos distinción. Gracias a Dios, acá no tenemos ese problema, ¿no? Pero en ciertos lugares sí. Pero Dios llama a todos a servir de distintas formas. El uso del diaconeo. Hay dos pasajes en donde se usa el verbo diaconeo para referirse al servicio llevado a cabo por individuos. Y a ver, alguien que me busque, Filemón 1 del 10 al 17, bueno, ese lo voy a buscar yo, lo leo yo. Y Onesíforo, 2 Timoteo 1 del 16 al 18. Filemón 1 del 10 al 17. Vamos, yo les voy leyendo y después lo comentamos. Dice así: te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era útil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo, dice el apóstol Pablo, para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, más para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. ¿Qué pasó? Onésimo había sido esclavo de Filemón y se había escapado, pero había llegado a los pies de Pablo y conoció al Señor y le sirvió a Pablo. Le sirvió con lo que sabía hacer. Él era un esclavo, sabía servir a un amo y le sirvió a Pablo ministrándolo en sus necesidades. Pero llegó el momento que Pablo dice: no está bien que estés acá, tenés que volver con tu patrón. Y lo manda con esta carta, sabiendo que Filemón lo iba a recibir, pero ahora le dice: recibilo no como un esclavo, sino como un hermano. Onésimo fue un ministrador de las necesidades, de las necesidades materiales de Pablo. Ahí también hubo un conflicto entre Filemón y Onésimo. Seguramente, por eso Onésimo se escapa. Claro. ¿No es cierto? Por eso Onésimo se escapa. Pero evidentemente Onésimo ya lo conocía a Pablo, porque fue a donde estaba Pablo, ¿no?
y ahí Pablo lo vuelve a mandar. Dice, Pablo estaba en una situación de arresto domiciliario, ahí en Hechos 28:30 lo cuenta. Y este servicio semejante le había prestado también Epafrodito, y lo vemos en Filemón 2:25 también, en Filipenses 2:25. Alguien que había ministrado a las necesidades personales. Los que atienden las necesidades personales de otros merecen un reconocimiento especial. ¿Y quién tiene allí? 2 Timoteo 1 del 16 al 18. Yo lo tengo. Dale. Pide al Señor que muestre su misericordia a la familia de Onesíforo, quien me animó muchas veces. Él no se avergonzó de que yo estuviera en prisión. Al contrario, cuando llegó a Roma me buscó por todas partes hasta encontrarlo. Qué bárbaro. Onesíforo buscó al apóstol Pablo estando en Roma. Lo buscó por todos lados. Pero también lo buscó cuando estaba en Éfeso. Ustedes saben lo que había pasado en Éfeso. En Éfeso Pablo había predicado, había hecho un gran milagro y lo querían levantar como dioses, y después los quisieron crucificar, y de hecho que los metieron presos y fue todo un lío. Pero aún en esa situación, Onesíforo fue a buscar a Pablo. Y cuando él estuvo preso en Roma, a costa de su propia vida, también lo fue a buscar a Pablo para ministrar sus necesidades. Dice en otras versiones que muchas veces me dio ánimo, me dio refrigerio. La versión popular dice me dio alivio. La 95 dice me confortó. ¿De cuánto valor habrá sido el servicio de aliento de Onesíforo para el apóstol en una situación de virtual abandono? El apóstol Pablo está diciendo ahí, no hubo nadie conmigo, solo Lucas estaba, nadie estuvo en mi defensa, estaba próximo a la muerte el apóstol Pablo, pero allí Onesíforo fue a buscarlo para darle ánimo. Dice, no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó de mis cadenas, tal cual. Y donde parecía claro que la resolución del caso terminaría en la muerte, su servicio de aliento oportuno nos hace pensar en Bernabé también. Qué bueno es poder dar aliento. Qué bueno ser de aquellos que vemos la parte buena del otro, que vemos el bien en el otro y se lo podemos hacer notar, que vemos lo que tiene, que vemos la mitad del vaso lleno y no la parte vacía, para hacerle ver todo el amor que Cristo tiene por cada uno. Enseñanzas de vida, ¿no? Y bueno, tenemos... ya tenemos que terminar. ¿Tanto como 10 minutos? La diaconía por de grupos. Hay 3 pasajes donde el uso de los términos se refiere no al del servicio de un individuo, sino al de grupos. Los de la familia de Estéfanas, 1 Corintios 16, 18. 16 del 15 al 18. Quiero leerlo, porque me parece bueno leerlo. 1 Corintios 16 del 15 al 18, me hago lío. Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y quienes se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, que aparentemente eran familiares, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento.
han dedicado al servicio de los santos, o la versión popular dice, se han dedicado a servir a los hermanos en la fe. La casa de Estéfanas, como indica el plural del verbo, incluía a 2 o más personas, por ejemplo, su esposa, sus hijos, y aún los esclavos o los libertos. Lo distintivo de este pasaje es que el único ejemplo del uso de la diaconía para señalar el servicio de una familia. La casa de Estéfanas es el modelo de una familia donde había una práctica del servicio cristiano que incluía a varios miembros. Esto me hace pensar en lo que el pastor dice cuando presenta a un niño. ¿Qué dice cuando presenta a un niño el pastor? ¿Se acuerdan? Que no va a hacer lo que le dicen, sino lo que ve que hacen los... Él no va a hacer lo que le digan, sino lo que hacen. Lo que vos vivas en tu casa es lo que van a hacer tus hijos. Lo que vos vivas, lo que vos hables, lo que vos hagas, es lo que van a hacer tus hijos. Y eso es una regla, es una ley. Así era la familia de Estéfanas. Él servía, su esposa servía, sus hijos servían, sus esclavos servían, todos servían. El desafío para nosotros es crear la clase de cultura en nuestras familias que lleve a los miembros a ser siervos. Esto tiene una consecuencia importante. Dice Pablo, quiero que ustedes a su vez se sometan a personas como ellos. Lo dice en 1 Corintios 16:16. Aquí vemos la autoridad del siervo, una autoridad que radica precisamente en su disposición a servir. ¿Amén? Y creo que esta es la última. Los destinatarios de los hebreos, dice Hebreos 6:10, 2 veces el autor usa el verbo diaconeo para referirse a un servicio que los destinatarios habían prestado a creyentes en el pasado y que todavía estaban prestando. La implicación es que se trata de un servicio práctico. No es posible saber por esta referencia la clase de servicio a la que se refiere, pero Hebreos 10:32 al 34 y el 13:3 pueden darnos una pista. Y sería terrible que no lo leyéramos. Hebreos 10:32 al 34 dicen: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Sufrían persecución, sufrían abuso, pero ellos estaban dispuestos a servir y servir a otros. Esto eran los destinatarios de los hebreos. Y la iglesia de Teatira en Apocalipsis 2:19 dice, el término aparece juntamente con amor, fe y perseverancia, para describir más precisamente las obras de la iglesia de Teatira a que se hace referencia. Sus obras han ido en aumento, lo que es ocasión de la aprobación del Señor. Ahí vamos a leerlo, dice Apocalipsis 2:19. Acá está. Conozco tus obras, le dice a la iglesia de Teatira el Señor. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. El pasaje nos desafía a preguntarnos qué es lo que el Señor ve en nuestra congregación y si Él puede afirmar la calidad de su servicio. Yo, aparte de esto que está escrito, pensando en este pasaje, pienso, ¿ve el Señor tu servicio? ¿Vos qué me decís?
¿Lo ve? De la misma manera que vio el servicio de la iglesia de Tiatira, ve el tuyo, ve el mío. A él nada se le pasa por alto. Y en Hebreos dice que no hay nada que no hagamos que él no lo tome en cuenta. Ahora no me viene el pasaje exactamente como es, pero lo que dice es que él ve todo lo que hacemos y él lo toma en cuenta. Nada de lo que hagamos se le pasa por alto, aunque nos parezca así de chiquitito. Es servicio a nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos, gracias, Señor, por encaminarnos conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por habernos servido primero a nosotros al entregar tu vida en amor, en sacrificio, para que hoy seamos tus hijos, para que hoy te podamos servir. Gracias, Señor. Tu amor es infinito, no tiene límites, Señor. Y quisiéramos poder darte un poquito de todo este amor que nos das, en ponerlo al servicio a ti. Señor, ayúdanos, seguinos capacitando y poné de tu gracia en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nunca nos olvidemos de esto. La motivación del servicio es el amor a Él. No hay otra motivación. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias.